Todos estos avances de la ciencia y las profundas e inevitables implicaciones en el pensamiento humano nos sitúan en un punto de nuestra historia que es radicalmente diferente a otros momentos del pasado. Este momento actual de renovación es apasionante y digno de nuestra atención. Como siempre ha ocurrido con el resto de los humanos que nos precedieron, no estamos en condiciones de responder definitivamente a esas preguntas de dónde estamos y qué sentido tenemos. Además, nunca nos acercaremos a una respuesta de ese calibre, es evidente. Pero sí podemos mejorar un poco más el conocimiento de lo que somos y también de lo que no somos, y sobre todo de la manera de relacionarnos con la realidad que nos envuelve. Porque así estaremos satisfaciendo esos profundos deseos por saber que emanan de nuestro interior de manera natural. Los logros intelectuales más relevantes de la humanidad en la actualidad, que hemos desarrollado en las sesiones anteriores, nos arrastran a considerar con mucha seriedad algunos asuntos esenciales. En primer lugar, debemos redefinir lo que es la realidad que nos envuelve, es decir, aquello que está fuera de nosotros, del hombre, pero de lo que también formamos parte. En esta imagen, la realidad a la que he denominado nido cósmico estaría representada por esta especie de embudo en el cual estamos nosotros, justamente en el centro. Estaremos representados en esta línea de color grisáceo. La concepción de esta realidad por nosotros ha tenido su lógica evolución a lo largo de los siglos. Por lo tanto, la parte más arcaica, más antigua, estaría en la parte baja del embudo. En aquella época tan arcaica, nuestros antepasados más antiguos tenían una visión de la realidad muy limitada. Veían solamente lo que estaba al alcance de sus sentidos y poco se imaginaban de lo que había más allá. Por ejemplo, muchos de ellos no sabían o no habían visto siquiera el mar. Más adelante, los humanos, después de miles de años, sí que fueron ampliando esta realidad hasta llegar a hacerse una idea de lo que es el planeta. El planeta, ya fuera plano o fuera redondo, es igual. La cuestión es que sí que se daban cuenta de que estábamos en algún lugar del universo, un planeta. Más adelante ya se pudo definir que estábamos en la Tierra. Y ya muchísimo más tarde, en la época de Copérnico, es cuando por primera vez salimos de nuestro planeta y vimos que realmente formábamos parte de un sistema solar y que el Sol era el centro de todo nuestro universo, toda nuestra realidad estaba girando en torno a este Sol, a este centro. Y hasta principios del siglo XX no fuimos capaces de ver que el Sol no era el centro, sino que el centro era nuestra galaxia, que nuestro Sol era uno entre los millones de soles o de estrellas que hay en nuestra galaxia. El centro, pues, de esta realidad se ensanchó muchísimo y se centró en la Vía Láctea. Pero muy poco después nos dimos cuenta de que la Vía Láctea no era el centro, sino que había millones de galaxias como la nuestra en el universo. Y más aún, con el paso de los años, hasta hoy, nos hemos dado cuenta de que no solamente el universo es inmensamente grande, sino que también hemos penetrado en los misterios de la materia pequeña y hemos visto
que los átomos están compuestos por partículas y estas partículas probablemente están compuestas por algo más que no sabemos todavía definir. Es decir, en definitiva, nuestra realidad, tanto por arriba como por abajo, se ha ensanchado de una manera descomunal. E incluso si miramos la parte superior de este embudo, vemos que todavía hay muchos enigmas que todavía nos esperan. Por lo tanto, probablemente este embudo del que hablamos todavía se seguirá ensanchando para nosotros mucho más. Pero de lo que tenemos que ser también muy conscientes es que toda esta realidad, ya sea la más antigua o la más actual o incluso la futura, toda esta realidad que hemos señalado con estas líneas discontinuas del embudo, está incluida en algo absoluto que no conocemos ni conoceremos nunca. Y por último, me gustaría destacar lo que ocurre justo detrás de las paredes de este inmenso embudo de nuestra realidad. Es lo que podríamos definir con el nombre de límite. Este límite que hay entre lo que conocemos y lo que no conocemos, que está mucho más allá de nosotros. Este límite misterioso que nos envuelve por completo es una fuente de inspiración para nosotros y también es como una especie de imán que nos atrae para seguir indagando en los misterios de todo aquello que hay detrás justamente de este límite. Acabamos de ver cómo la realidad verdaderamente es algo objetivo que está fuera de nosotros. Pero los hombres, como muchísimos pensadores han remarcado, también tenemos esa facultad de entender y de sentir la realidad que nos envuelve. Hoy, como siempre ha ocurrido, podemos detectar o vivir esa conexión profunda con todas las cosas que nos envuelven, ¿no? Pero esa realidad actual tiene un tinte un poco diferente al pasado, aunque en el fondo sea la misma de siempre, porque todos los conocimientos que nos ha aportado la ciencia, de manera fundamental, nos han forzado a verlo de otra manera. Es innegable esta profunda simbiosis que hay entre el hombre y la realidad, una simbiosis que ha ido evolucionando a lo largo de miles de años. Desde aquellos momentos en que solamente podíamos captar las cosas que eran accesibles a nuestros sentidos o incluso a nuestros sentimientos, nuestras emociones, hasta mucho más adelante que hemos podido utilizar otros instrumentos para acercarnos a la realidad, como pueden ser las matemáticas, la ciencia en general. Y hoy podemos incluir en esta línea de conexión todas las aportaciones últimas que nos han permitido conocer cómo funciona el mundo subatómico y también todo aquello que nos supera en dimensión, sobre todo nuestro universo. Desde esta perspectiva de vivencia de la realidad, creo que hay que destacar en primer lugar que es extremadamente más amplia que en el pasado. Podemos sentir que la realidad abarca todos los rincones del universo, desde lo más grande a lo más pequeño. Sería algo parecido a la visión de una especie de sustancia que todo lo llena, lo pequeño y lo grande, y de la que nosotros evidentemente formamos parte. Nosotros que no somos lo más destacado, porque la grandeza de todo lo que ahora conocemos relativiza y empequeñece la herencia de nuestro orgullo humano. Una segunda consideración en esta línea es que la realidad es inteligible y es objetiva. Con nuestras limitadas leyes físicas
digo limitadas porque la relatividad y la mecánica cuántica parece que se estén quedando ya cortas para explicarlo todo, digo que con estas leyes físicas podemos explicarlo casi todo y soñar con que hipotéticamente haremos lo mismo en un futuro con aquello que todavía no conocemos, como por ejemplo los agujeros negros, el Big Bang, la energía y la materia oscuras, las cuerdas, la posibilidad de existencia de otros universos, etc. Además, también intuimos que esta realidad forma parte indudablemente de un todo absoluto, de un infinito que siempre nos superará, porque toda la materia de la realidad, y nosotros también somos materia, no somos más que una manifestación de algo que está completamente escondido y que no conocemos. Así podemos afirmar sin ningún tipo de dudas que, por un lado, adquirimos una cierta relevancia como observadores privilegiados de esta enorme magnitud, pero al mismo tiempo constatamos nuestra insalvable finitud. Así, como decía al principio, los hombres estamos en un momento apasionante del pensamiento y del conocimiento, algo que debemos ir cultivando a lo largo de los años venideros. En este nuevo panorama, nuestro mayor reto intelectual, como especie viva que piensa, es tratar de entender cómo es nuestra relación con ese enigmático trasfondo. De manera especial, tenemos ante nosotros el gran reto de interconectarnos con el mundo cuántico, porque nos falta mucho por descubrir sobre la lógica del mundo cuántico y el azar que reside en el fondo de nuestra lógica, que seguro que existe, hay algún tipo de lógica escondido en este azar. Con otras palabras, nos vemos en cierta manera obligados a buscar el azar que reina en el mundo subatómico, buscar este azar en el orden que reina en el mundo macroscópico y tal vez también un cierto orden en el azar, porque de alguna forma, hasta ahora misteriosa, ambos están relacionados, orden y azar. Desde el ámbito cuántico tenemos pendiente dar una explicación a fenómenos macroscópicos, como por ejemplo cómo funciona la vida, cómo ha evolucionado la vida, no solamente la del hombre, sino la del resto de seres vivos del planeta. Cómo se generan, por ejemplo, nuestros pensamientos, qué fenómenos cuánticos influyen en ello. O incluso más, explicar cómo es nuestra conciencia, cómo de este azar cuántico que está impregnando todos nuestros rincones surge esa sensación de conciencia. Y desde el ámbito macroscópico también necesitamos saber si en los recovecos de lo pequeño hay otros ladrillos todavía más diminutos que configuran la materia, o optar por pensar que todo se extiende indefinidamente y que no hay partículas indivisibles. Y también nos gustaría mucho saber si hay una fórmula o una piedra filosofal que lo explique todo e incluso ver también qué hay de cuántico en nuestra realidad. Y por encima de todo, nos falta saber definir cómo es ese puente que une lo pequeño y lo grande, hasta ahora incompatibles. En un futuro lo grande y lo pequeño están obligados a entenderse y a convivir en armonía, porque en realidad tanto lo grande como lo pequeño son la misma cosa. Más allá de lo cuántico,
está todo aquello que sobrepasa el espacio y el tiempo en el que nadamos. Muy probablemente, más allá de nuestro universo, hay otros con otras leyes físicas, con un espacio-tiempo diferente o tal vez ausente, y con muchos otros enigmas extremadamente difíciles de imaginar desde nuestra finitud. Debemos seguir, por lo tanto, indagando en todas estas cosas que de momento no conocemos. Y es muy humano darnos el placer intelectual de jugar también a plantearnos preguntas a medio camino entre lo metafísico y lo físico. Nos podríamos preguntar, por ejemplo, si nuestro universo podría ser una pequeña partícula, pongamos por caso un electrón, que funciona todo el universo entero, toda esta partícula, en el marco de unas leyes cuánticas titánicas desorbitadas. O, aún más extraño, nos podríamos preguntar también si en un infinito absoluto cabría la posibilidad de que haya un mundo, una Tierra, un planeta como el nuestro, exactamente igual. Y es más, que esta Tierra se repita de manera indefinida. En realidad, muchas de estas cuestiones, que probablemente son más modestas en el sentido de ser más cercanas a la experiencia, a nuestra experiencia, son la avanzadilla que ilumina el camino de la ciencia. Después de siglos de soberbia intelectual, hoy más que nunca el hombre debe aceptar con humildad su condición de finitud. No nos queda otra opción que pensar que somos solamente una especie de cascarón que navega a través de un océano de desconocimiento, de cosas que no podemos entender. Y además hay que tener muy presente que hay unos límites que claramente nos delimitan. Estos límites se encuentran sobre todo en dos ámbitos. En primer lugar, en el universo. El universo, que aunque sabemos que es muy grande, desde nuestra perspectiva, evidentemente, en realidad de una manera objetiva, seguro que es una insignificancia comparado con lo que hay fuera de él. Y el segundo ámbito que nos delimita, que marca nuestra finitud, se encuentran las condiciones espaciotemporales que subyacen a las partículas más pequeñas que conocemos. Porque seguramente esa realidad escondida que se nos hace tan difusa, el mundo de lo pequeño, entronca o se conecta directamente con una especie de magma desconocido que probablemente es el fundamento del todo, a lo que nos referimos como lo absoluto, lo que no podemos conocer. A pesar de lo que nuestra razón se ha estirado para darnos explicaciones, estamos en un punto de absoluta confusión. Es más, da la impresión de que a medida que pasa el tiempo y va aumentando el conocimiento, esta confusión va engordando, se va haciendo cada vez más grande. Por más que lo intentemos, nunca llegaremos a una respuesta definitiva y menos aún a encontrar un sentido a nuestra propia existencia dentro de este contexto. Pero por otro lado, considero que nunca debemos renunciar a tener presente este absoluto o todo inaccesible y que hemos de hacerlo con la valentía propia de este ser que es capaz de pensar el universo que le contiene.